El bosque de los sueños blancos era temido y conocido por varias razones. La densa niebla que lo rodeaba hacía imposible avanzar sin al menos perderse durante el trayecto. Incluso los más experimentados evitaban adentrarse en él, convirtiéndolo en el escondite perfecto para aquellos que querían huir de los caballeros sacros. Por eso, es que Saitama y compañía se adentraron en el bosque. No obstante, tras varias horas de búsqueda, no habían encontrado ningún indicio de la presencia de alguno de los 7 pecados capitales. Por lo que ante la confusión, Saitama se dirigió a Meliodas, el capitán de los 7 pecados capitales, cuestionando la fiabilidad de la información obtenida. Oye Meliodas, ¿estás realmente seguro de la información que obtuviste? Siendo sincero, Calvito, no tengo ni idea. La respuesta de Meliodas provocó la ira de Hawk, el cerdo parlante, quien le reprochó airadamente. ¿Estás bromeando, cabrón? Hemos estado caminando por horas en este maldito lugar y ahora resulta que ni siquiera tú confías en la maldita información. Hawk, tranquilízate, aún no hemos explorado todo el bosque, es probable que aún exista la posibilidad de que alguno de los pecados se encuentre por aquí. Ay Elizabeth, a veces envidio tu paciencia. ¿Es un halago o insulto, Hawk? ¿Cómo va a ser un halago o insulto cuando ni siquiera va dirigida hacia ti, Zopenco? Ay Hawk, en serio me rompes el corazón. Hawk solamente se burló, llamando a Meliodas payaso en susurros. Pero a pesar de eso, Meliodas ignoró su burla y se adelantó, liderando al grupo. Con una mirada aguda, exploró el entorno que se extendía ante ellos, mientras Saitama vigilaba a su alrededor, atento a cualquier indicio fuera de lo común. Pasaron alrededor de 20 minutos, y todavía no había indicios de que alguien viviera por aquí. Saitama sentía que solo estaban perdiendo el tiempo. Miró a su alrededor buscando alguna señal de vida en medio del tenebroso bosque, pero no encontró nada. Sin embargo, sus ojos captaron a Elizabeth, quien tenía la cabeza agachada, mostrando signos de preocupación. Por lo que Saitama decidió preguntarle. ¿Pasa algo, Elizabeth? Tomada por sorpresa y sobresaltada, Elizabeth levantó la cabeza y respondió inmediatamente. Por supuesto que estoy bien. Ok, solo preguntaba. Avergonzada, Elizabeth agachó un poco la cabeza. Perdón, Saitama. No hay problema, no puedo culparte de que te sientas así. Gracias, aunque usted no parece estar preocupado, señor. Pues siendo honesto, se necesitará algo más para ponerme nervioso. Además, dime, ¿qué es lo peor que podría pasar? Malditos bastardos, no ya hagan. El grito furioso de Saitama resonó por todo el bosque mientras perseguía a los escondidos, criaturas capaces de cambiar de forma, las cuales huían aterrorizadas del calvo con capa. Su mirada asesina se reflejaba en su rostro mientras acortaba la distancia con los pequeños bastardos. Meliodas y compañía seguían a Saitama, con Elizabeth y Hawk, incluido el propio Meliodas, sorprendidos por la velocidad del héroe. Increíble, es demasiado rápido. Exclamó el cerdo parlante, jadeando por el cansancio. Este calvito está lleno de sorpresas, pensó Meliodas, coincidiendo con Hawk mientras intentaba seguir el ritmo de Saitama. Aunque no estaba del todo seguro de las preferencias de Saitama, sí que fue buena idea robar la ropa interior de Elizabeth, antes de que los escondidos adoptaran el aspecto de la princesa, para intentar seducir tanto a él como a Saitama. Sin embargo, lo que los escondidos no habían anticipado, era que Saitama no tenía paciencia para esos trucos. El héroe calvo, con una expresión de disgusto, golpeó a cada uno de los impostores transformados en Elizabeth, con una fuerza que los envió volando entre los árboles, obligándolos a huir despavoridos y completamente aterrorizados. Meliodas observó cómo Saitama se alejaba a gran velocidad, dejando a todos atrás. Decidido a no perderlo de vista, aumentó su velocidad, cerrando la distancia entre él y el calvo con capa. Hawk y Elizabeth, aunque algo más rezagados, hacían su mejor esfuerzo por mantenerse cerca. Sin embargo, a medida que avanzaban, sus ojos se fijaron en algo peculiar a lo lejos. Entre los árboles, vieron lo que al principio parecía ser una niña, acostada en el suelo, rodeada por los escondidos que parecían estar agitados, intentando algo desesperadamente. Pero conforme se acercaban, la sorpresa creció en sus rostros. Aquella niña resultó ser una gigante, dormida profundamente en medio del bosque.
Los escondidos, mucho más pequeños en comparación, se movían frenéticamente a su alrededor, tirando de sus cabellos y empujándola en un intento desesperado de despertarla. La visión de la gigantesca figura, y los escondidos diminutos tratando de despertarla fue tan inesperada que tanto Elizabeth como Hawk redujeron la velocidad instintivamente, hasta que finalmente alcanzaron a Meliodas y Saitama. Y justo cuando Elizabeth y Hawk se detuvieron, uno de los escondidos, con voz temblorosa y llena de pánico, mencionó que los caballeros sacros habían entrado a su territorio. Las palabras parecieron atravesar el aire como un trueno. Al oír esto, los ojos de la gigante se abrieron de golpe, sus pupilas dilatándose con una mezcla de sorpresa y furia. Con un movimiento lento pero imponente, la gigante comenzó a incorporarse. Cada uno de sus movimientos hacía crujir el suelo bajo sus pies, y los árboles circundantes parecían inclinarse ante su presencia, como si el bosque mismo reconociera su poder. Su colosal figura se alzó majestuosa, superando las copas de los árboles, mientras su sombra se extendía, envolviendo a todos los presentes en una penumbra intimidante. Finalmente, la gigante bajó su mirada, fija e intensa, para encontrarse con los intrusos. Elizabeth y Hawk, ambos asombrados y temerosos, no pudieron evitar retroceder un paso ante la abrumadora presencia de la titánida. El corazón de Elizabeth latía con fuerza, mientras Hawk, naturalmente, estaba cagado del miedo. Meliodas, en cambio, mantenía su expresión despreocupada, sus ojos evaluando a la gigante con calma. A su lado, Saitama permanecía inmutable, su rostro mostrando su característica cara de póker, sin revelar ninguna emoción, como si estuviera simplemente observando un evento cotidiano. La gigante, ahora completamente consciente de quienes la rodeaban, parecía debatirse entre la ira y la curiosidad. Su mirada ardía con una intensidad que hacía que el aire alrededor de ella pareciera vibrar, y por un breve instante, el tiempo pareció detenerse mientras evaluaba la situación, sus pensamientos inextricables para los demás. Entonces Meliodas, ¿ella es la pecado capital que buscamos? Meliodas, que estaba a punto de responder, se detuvo cuando la gigante, con un movimiento rápido y preciso, lo agarró del suelo. Sus enormes dedos lo rodearon como si fuera un simple muñeco, y lo alzó hasta tenerlo justo frente a su rostro. La mirada de la gigante era severa, cargada de desconfianza, y su expresión endurecida no auguraba nada bueno. Sin embargo, Meliodas no mostró ni un atisbo de preocupación. Mientras colgaba en el aire, sostenido por la mano de la gigante, mantenía una calma absoluta, incluso sonriendo con su característico desparpajo. «Hola Diana. ¿Cuánto tiempo sin verte?» Capitán. Las sospechas de Saitama se terminaron por confirmar, en el momento que Diana comenzó a básicamente llorar de la alegría al volver a ver a su capitán, mientras que Elizabeth y Hawk se quedaron sin palabras. Pero Diana no tardó tanto en percatarse de la presencia de los otros intrusos, sobre todo de Elizabeth y de su cuestionable vestuario, mientras trataba de mantenerse en calma con una sonrisa más que nerviosa. Oiga, capitán, ¿ellos están con usted? Por supuesto. ¡Qué alivio! Y yo que pensaba que me ponía los cuernos. Meliodas arqueó una ceja, claramente desconcertado por sus palabras. ¿De qué hablas? Tú y yo no estamos saliendo, además, lo que dijiste no tiene ningún sentido. Antes de que pudiera terminar su frase, Diana lo interrumpió abruptamente, arrojándolo violentamente contra el suelo con un solo movimiento de su brazo. Meliodas impactó contra la tierra con un estruendo ensordecedor, que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Sin perder un segundo, Diana desató una furiosa ráfaga de golpes sobre el suelo, exactamente donde había arrojado a Meliodas. Cada uno de sus puñetazos era como el impacto de un meteorito, devastador y cargado de poder. La tierra tembló bajo la fuerza colosal de sus ataques, agrietándose y partiéndose en enormes fragmentos. Cada golpe creaba un cráter más grande que el anterior, mientras la tierra y las rocas eran despedidas en todas direcciones, como proyectiles descontrolados. Elizabeth y Hawk reaccionaron instintivamente, cubriéndose en un intento de protegerse del caos que se desataba alrededor de ellos. Sin embargo, Saitama, con su característica calma inmutable, permaneció firme, observando la escena sin la menor preocupación. Mientras los escombros volaban por todas partes, chocando contra su cuerpo como si fueran meras hojas en el viento, Saitama se convirtió en un escudo humano para Elizabeth y Hawk, protegiéndolos sin siquiera darse cuenta. Los fragmentos de roca que amenazaban con golpearlos simplemente rebotaban en Saitama, cayendo inofensivamente al suelo. Elizabeth, notando la inexpresiva determinación en el rostro de Saitama, sintió una mezcla de alivio y asombro.
Hot, por su parte, no podía evitar sentirse impresionado por la forma en que Saitama se mantenía inamovible, soportando la tormenta de escombros como si fuera una mera brisa. Mientras tanto, el suelo alrededor de Diana se convirtió en un campo de devastación, con grietas y cráteres que parecían haber sido causados por un cataclismo. Pero a pesar de la furia con la que golpeaba, cuando el polvo finalmente comenzó a asentarse, la pequeña figura de Meliodas emergió del centro del cráter, indemne, como si el ataque no hubiera sido más que un leve inconveniente. Durante los siguientes minutos, Meliodas le explicó a Diana la situación de manera concisa y sin rodeos, para alivio de Saitama, quien no era precisamente fanático de las largas charlas. Avergonzada por su reacción violenta, Diana se disculpó, arrodillándose con la cabeza baja. A pesar de ser una gigante, con la capacidad de aplastar a cualquiera como si fueran insectos, en ese momento su actitud era sumisa y tímida ante Meliodas. Sin dudarlo, ofreció su ayuda para salvar al reino, únicamente por él. Al escuchar esto, los escondidos comenzaron a celebrar, ya que después de 10 largos años al servicio de Diana, finalmente podrían ser libres. Meliodas y su grupo los observaban, pero Saitama todavía se sentía furioso con ellos por sus trucos sucios. Después de todo, no iba a permitir que nadie lo acusara de ser un pedófilo, así que decidió que les daría una buena paliza. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, un agudo graznido de cuervo cortó el aire, haciendo que la atmósfera previamente relajada se volviera tensa al instante. El cambio en el ambiente hizo que todos los presentes se pusieran en alerta, y Saitama, confundido por la repentina tensión, preguntó: ¿pasa algo? Justo en ese instante, el cielo se oscureció, y desde las nubes comenzaron a surgir relámpagos que descendieron directamente hacia el grupo. En cuestión de segundos, todos, sin excepción, se encontraron inmovilizados por los rayos, que se retorcían y serpenteaban a su alrededor, transformándose en cadenas de energía que aprisionaban sus cuerpos. Desde la profundidad de la niebla que envolvía el bosque, emergió una figura imponente, de armadura completa, caminando con pasos lentos pero pesados, cada uno de ellos resonando como un eco siniestro en el aire cargado de tensión. Su presencia emanaba una autoridad inquietante, y a medida que se acercaba, las cadenas de relámpagos parecían vibrar con más intensidad, como si respondieran a su voluntad. Cuando se detuvo frente al grupo inmovilizado, su mirada era tan gélida como su voz, carente de cualquier rastro de compasión o emoción. Al hablar, su tono era firme, casi metálico, cortando el silencio como un cuchillo afilado. Han pasado 10 largos años, Meliodas. Saitama, con su característico desinterés, levantó una ceja ante la mención del nombre de su compañero. Sus ojos se movieron perezosamente hacia Meliodas, observándolo de reojo. Oye, parece que te conoce. Y no te equivocas. Él es, antes de que pudiera terminar, Elizabeth, con una voz temblorosa mezclada con la incredulidad y la preocupación, y con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la confusión, exclamó: Hiltunder, ¿de verdad eres tú? Saitama, sorprendido por la reacción de la princesa, alzó las cejas ligeramente y, sin perder su tono indiferente, preguntó: ¿lo conoces también? Sin embargo, la princesa no le respondió, estaba más centrada en el caballero sacro de nombre Hiltunder que no tardó en responder. Princesa Elizabeth. Ha pasado un tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí, Hilt? Debería preguntarte lo mismo. Pero veo que no es necesario. Al final, Noob Saibot terminó siendo un completo incompetente. Las palabras de Hiltunder cayeron como una losa sobre Elizabeth, sus ojos se agrandaron de horror, mientras sus peores temores se hacían realidad frente a ella. ¿Por qué, Hilt? La nueva senda que nosotros, los caballeros sacros, estamos construyendo, no tiene lugar para la debilidad. Eso te incluye a ti, y a tu familia. Los pecados capitales, esos traidores que abandonaron su lealtad en un intento por derrocar el reino, serán el ejemplo perfecto para todos. Pero seré yo quien acabe contigo, Meliodas. Llevaré tu cabeza ante el mundo, y demostraré que me he vuelto más fuerte que mi padre, Zaratras. De hecho, soy más fuerte que los 7 pecados capitales juntos. Y cuando rebane tu cuello con mi espada. Oye, muy bonita tu actuación, pero ¿podrías ir al grano? La interrupción de Saitama provocó que Hiltunder, y todos los presentes, voltearan sus miradas hacia él. Perdón. Que ya te dejes de tonterías y vayas al punto. No soporto cuando alargan sus discursos malvados. Con solo 20 palabras o menos es más que suficiente. Los ojos aparentemente fríos y calculadores de Hiltunder se clavaron en Saitama, evaluándolo con detenimiento.
¿Quién era este extraño calvo de vestimenta peculiar, que no parecía preocuparse en lo absoluto? Su indiferencia no encajaba con la gravedad de la situación. Aunque el caballero sacro intentaba mantener su compostura, no podía dejar de preguntarse si Saitama sabía algo más de lo que aparentaba. Mientras tanto, los demás estaban inmersos en sus propios pensamientos. Elizabeth, con el corazón acelerado, temía lo que Hiltunder podría hacerle a Saitama. ¿Acaso el héroe calvo era consciente del peligro en el que se encontraba? Meliodas, por otro lado, observaba con una leve sonrisa en el rostro, intrigado por la actitud despreocupada de Saitama. Sabía que Hiltunder estaba actuando bajo su fachada seria, pero ¿habría Saitama descubierto la verdad antes que nadie? Hawk y Diana, en cambio, compartían una única impresión. Ambos pensaban que Saitama era un estúpido por interrumpir a Hiltunder, y en una situación tan tensa. Finalmente, Hiltunder rompió el silencio, dirigiéndose a Meliodas, aunque su mirada todavía no dejaba por completo a Saitama. «Tienes un rehén más que interesante, Meliodas». El capitán de los 7 pecados capitales, esbozó una sonrisa pícara, y negó suavemente con la cabeza. «Más que un rehén, es nuestro socio». «¿Con qué socio dices?» «Entonces tendré que ejecutarlo por oponerse al reino». Saitama ya se esperaba esa respuesta, así que estaba a punto de liberarse cuando Elizabeth, aún inmovilizada, le suplicó a su viejo amigo. No lo hagas, Hilt. Él solo quiere... Pero Saitama, con una calma imperturbable, interrumpió a la princesa. No te preocupes por mí, Elizabeth. Esto no tardará mucho. Con un movimiento despreocupado, Saitama rompió las ataduras eléctricas que lo mantenían prisionero. Elizabeth abrió los ojos como platos, atónita. Hiltunder, en estado de incredulidad, parpadeó ante lo que había presenciado. Diana y Hawk compartieron miradas de asombro, incapaces de ocultar su sorpresa. En cambio, Meliodas dejó escapar un suspiro de decepción, como si esperara más dramatismo de la situación. ¿En serio te encanta matar la tensión, eh? ¿Eh? ¿Y Kelce? Olvídalo, dijo Meliodas, quien con un movimiento casual, también se liberó de sus propias ataduras. Luego, se giró hacia Diana. Oye Diana, ya que estamos, ¿te podrías liberar también? Aún sorprendida por lo que había ocurrido, Diana asintió, y con un ligero esfuerzo rompió sus propias cadenas. ¿Eh? ¿También podían liberarse? Por supuesto, respondió Meliodas, divertido, mientras con un simple tirón, rompía las cadenas que aprisionaban a Elizabeth, sin mostrar el menor esfuerzo. Elizabeth, aún asombrada, se vio libre gracias a Meliodas. Hawk, que seguía atónito, fue liberado de la misma manera poco después. Una vez que todos estuvieron libres, Meliodas dirigió su mirada fija hacia Hiltunder. A pesar de lo que acababa de presenciar, la liberación sin esfuerzo de Saitama, el caballero sacro mantenía su fría y calculada actitud. Sus ojos no mostraban ni una pizca de duda, como si todo lo sucedido hubiera sido parte de su plan. Escúchame bien, pequeño Gil, dijo Meliodas, con un tono más serio de lo habitual. No tengo ningún problema en enfrentarme a ti, si eso es lo que buscas. Pero si tu intención es llevarte a Elizabeth de vuelta a la capital, me temo que eso no va a suceder. Las palabras de Meliodas resonaron en el aire como una advertencia velada. Elizabeth, de pie a su lado, observaba a Hiltunder, esperando quizás algún destello de la persona que solía ser su amigo cercano. Sin embargo, la respuesta que recibió fue tan cortante como el filo de una espada. No me interesa llevarme a Elizabeth. No es más que un estorbo para mí. Las palabras fueron como una daga en el corazón de Elizabeth. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras un nudo se formaba en su garganta. El hombre que una vez fue su confidente y amigo, acababa de reducir su importancia a nada. La princesa contuvo la respiración, incapaz de procesar del todo la crueldad que había escuchado. Pero Hiltunder no había terminado. Sin embargo, ellos sí que están dispuestos a cumplir con esa orden. Desde lo más profundo de la densa niebla que los rodeaba, emergieron 4 siluetas imponentes. Los caballeros avanzaban con una precisión militar, cada uno portando armaduras negras pesadas, que los cubrían de pies a cabeza. Sus cascos, igualmente oscuros, ocultaban sus rostros tras un visor angular, que apenas permitía entrever sus ojos, fríos y calculadores. En el centro de sus pechos, un orbe verdoso brillaba débilmente, proyectando una energía inquietante. Cada paso que daban resonaba con fuerza, sacudiendo el suelo bajo sus pies, y haciendo estremecer a los escondidos que observaban con temor. El escuadrón de caballeros se posicionó de inmediato junto a Hiltunder, formando 2 filas a su lado, 2 a su derecha y otros 2 a su izquierda, como guardianes oscuros.
Meliodas, te presentó a los caballeros de la muerte. Meliodas observó a los recién llegados con una mirada seria y afilada, su usual actitud despreocupada desaparecida por completo ante la gravedad de la situación. ¿Con qué caballeros de la muerte? Vaya nombre tan original, pensó Saitama con su característica indiferencia. Saitama, dijo Meliodas, sus ojos sin apartarse de los caballeros. Necesito que te lleves a Elizabeth. Protégela mientras yo me encargo de esto. Saitama lo miró, algo confundido por la petición repentina. ¿Eh? No estarás pensando en... Solo hazlo, lo cortó Meliodas, su voz firme mientras volvía su mirada hacia Diana. Estaba a punto de pedirle que se preparara también, pero algo en el rostro de la gigante lo detuvo. Diana, quien siempre se había mostrado valiente, retrocedía lentamente, su cuerpo temblando visiblemente, con el pánico pintado en su rostro. Sus labios temblaban mientras murmuraba casi sin aliento. Ustedes son los de aquella vez. Meliodas, con una preocupación genuina, vio como su compañera retrocedía aún más. Uno de los caballeros, detectando la fragilidad emocional de Diana, rió con un tono cruel. Parece que la pecadora no se olvidó de nosotros después de todo. Meliodas apretó los puños, su mirada oscureciéndose mientras dirigía su atención a los caballeros de la muerte. Meliodas es mío. Hagan lo que quieran con los demás. Pero procuren no hacerle daño a Elizabeth. Como ordene señor, respondió uno de los caballeros, inclinando ligeramente la cabeza antes de avanzar hacia el grupo. Sus ojos se fijaron en Elizabeth con una intensidad perturbadora. Princesa Elizabeth, dijo, con una voz áspera. Se ordena que regrese a la capital inmediatamente. Por el bien de su seguridad y la de su familia, le sugiero que no se resista. Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el caballero avanzaba hacia ella, sus palabras envolviéndola en una sensación de impotencia. Sin previo aviso, Diana se movió con una agilidad que desafiaba su tamaño. En un rápido y decidido movimiento, extendió su enorme mano y envolvió a Elizabeth, Hoki Saitama en su firme agarre. Sin perder un instante, comenzó a huir a toda velocidad, sus pasos retumbando con fuerza sobre la tierra, como si cada zancada agitara el suelo a su alrededor. El estruendo de sus pisadas resonaba en el aire, un recordatorio constante de la urgencia de su huida, mientras sus compañeros apenas podían comprender lo que ocurría a su alrededor. A lo lejos, Meliodas vio como Diana se alejaba, llevándose a Elizabeth y los demás. Aunque la escena le traía alivio, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Se giró con decisión, listo para enfrentarse a Hiltunder y a los caballeros de la muerte. Sin embargo, lo que encontró le sorprendió. Una ráfaga de viento pasó por sus costados, y cuando sus ojos volvieron a centrarse en la escena, notó que los caballeros de la muerte ya no estaban a su lado. Solo Hiltunder permanecía en pie, con una mirada fría y calculadora. Los caballeros de la muerte habían salido en persecución de Diana y los demás. Meliodas, con un impulso repentino, se preparó para ir tras ellos. Pero antes de que pudiera dar un paso, el brillo mortal de una espada se interpuso en su camino. Hiltunder, sin titubear, lo atacó con una fuerza implacable, obligando a Meliodas a alzar su espada rota para bloquear el ataque. No te distraigas, Meliodas. Tu oponente aquí soy yo. Meliodas empujó con fuerza, logrando apartar a Hiltunder por un instante. Giró rápidamente con la intención de seguir a Diana, pero una vez más, el caballero sacro le cerró el paso. Hiltunder no estaba dispuesto a que Meliodas escapara de su combate. Con una velocidad sorprendente, Hiltunder lanzó una ráfaga de ataques, cada uno más feroz que el anterior. Su espada cortaba el aire, los destellos de su energía eléctrica iluminando cada movimiento. Meliodas, con su espada rota, bloqueaba cada golpe con precisión, pero el ritmo de los ataques de Hiltunder no daba tregua. Buscando una apertura, Meliodas intentó contrarrestar con una patada frontal. Sin embargo, el caballero sacro, mostrando una impresionante agilidad, se inclinó hacia un lado, esquivando el ataque por un pelo. Sin perder el ritmo, Hiltunder giró sobre sí mismo, su espada ahora chisporroteando con una energía eléctrica aún más intensa. Con un giro veloz, desató una serie de cortes rápidos y mortales, su espada zumbando como un torbellino eléctrico. Meliodas no tuvo otra opción que retroceder de un salto, evadiendo por poco la furia de los ataques electrificados. En cuanto sus pies tocaron el suelo con suavidad, Meliodas se vio obligado a levantar rápidamente su espada rota, colocándola horizontalmente frente a su pecho, justo a tiempo, para interceptar el violento tajo descendente de Hiltunder. El impacto fue devastador, y la fuerza del golpe lo lanzó hacia atrás como si fuera disparado por un cañón.
Sin embargo, Meliodas clavó los pies en la tierra, arrastrándose varios metros, pero sin perder el equilibrio, deteniéndose finalmente con una poderosa fricción que levantó polvo a su alrededor. Apenas tuvo tiempo para estabilizarse cuando Hiltunder, veloz como un rayo, apareció frente a él en un abrir y cerrar de ojos, continuando con una lluvia de ataques feroces. Meliodas, sin dejarse intimidar, bloqueó cada tajo con su espada rota, los destellos de electricidad iluminando el espacio entre ambos a cada choque, mientras el sonido metálico de las espadas resonaba en el aire como un eco de la intensa batalla que ambos libraban. En un momento dado, Hiltunder lanzó una poderosa patada al mentón de Meliodas, enviándolo a volar por los aires en un abrir y cerrar de ojos. En un destello de luz, el caballero sacro se transformó en un rayo puro, deslizándose por el cielo con una velocidad aterradora. Antes de que Meliodas pudiera reaccionar, Hiltunder volvió a tomar forma física justo frente a él, asestándole un golpe brutal que Meliodas apenas consiguió bloquear. No obstante, Hiltunder no dio tregua. Como un rayo imparable, desaparecía y reaparecía a su alrededor, atacando desde ángulos impredecibles con una velocidad y precisión asombrosas. Meliodas logró bloquear los primeros ataques, pero cada embestida se volvía más rápida y agresiva. La fuerza de cada golpe sacudía su cuerpo, y aunque luchaba por mantener el ritmo, la presión aumentaba. Finalmente, un ataque llegó desde un ángulo inesperado que Meliodas no pudo bloquear. El impacto lo lanzó al suelo con una violencia devastadora, cayendo de espaldas contra el suelo rocoso. El dolor se apoderó de su cuerpo al instante, mientras el polvo y los escombros se elevaban por el aire alrededor del cráter que había dejado su caída. Poco después, Meliodas se levantó y miró a su alrededor, aparentemente sin notar que Hiltunder estaba justo detrás de él, listo para asestar un golpe directo. Muy bien amigo, pero ya se acabó el juego. Pero sorpresivamente, la voz de Saitama se escuchó desde atrás de Hiltunder. El caballero sacro, sorprendido, giró con velocidad para intentar decapitarlo, pero Saitama detuvo la espada de Hiltunder con su mano, sin el menor esfuerzo. Meliodas, aunque también sorprendido, no se mostró complacido. Saitama, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que... Sé muy bien lo que me dijiste, pero ya me encargué de eso. No fue la gran cosa la verdad. Hiltunder quedó atónito al escuchar esas palabras. Meliodas también, aunque al mismo tiempo se sintió aliviado. Eso significaba que Diana, Elizabeth y Hawke estaban a salvo. No cabía duda de que Saitama era alguien verdaderamente peculiar. ¿Así que derrotaste a los caballeros de la muerte?, dijo Hiltunder, intentando sin éxito liberar su espada, que Saitama aún sostenía sin inmutarse. Pues sí. Aunque, la verdad, no hacían mucha justicia a ese nombre, si me preguntas. Entiendo. Parece que te subestimé. Te ofrezco mis más sinceras disculpas. No te preocupes. Estoy acostumbrado. Entonces, suelta mi espada para comprobar tu fuerza. Aunque me gustaría, la verdad preferiría que te rindieras. Así nos largamos de aquí de una vez. Acto seguido, Saitama partió la espada de Hiltunder en dos con un leve apretón. El caballero sacro abrió los ojos, incrédulo, y retrocedió instintivamente. Aún así, Hiltunder no estaba dispuesto a rendirse. Si crees que eso va a detenerme, estás muy equivocado. Meliodas se colocó al lado de Saitama y, con una calma inquietante, añadió. Me temo que aquí nos despedimos, Hilt. Confundido, Hiltunder apenas tuvo tiempo de reaccionar, cuando algo aterrizó con estruendo detrás de él. La tierra tembló y el polvo se levantó en una densa nube. Segundos después, la enorme mano de Diana lo atrapó por completo, inmovilizándolo. Antes de que el caballero pudiera procesar lo que ocurría, Diana, visiblemente furiosa, lo arrojó con una fuerza descomunal, lanzándolo a lo lejos. A pesar de su intento por rodear su cuerpo de electricidad, fue inútil. Hiltunder salió volando por los cielos, derrotado. Mientras Meliodas lo despedía con un gesto despreocupado, Diana dirigió una mirada seria a Saitama, quien, sintiendo la tensión, preguntó. ¿Pasa algo? Diana lo observó durante unos segundos más, con una expresión difícil de leer. Luego, la gigante esbozó una leve sonrisa. Nada mal, Calvito. A pesar de la sonrisa de Diana, Saitama podía notar que la gigante estaba forzando esa expresión. Sin embargo, decidió no pensar demasiado en ello, enfocándose en el hecho de que Meliodas se acercaba a él y a Diana. ¿Estás bien? Tranquilo Calvito, viviré. Aunque eso sí, no vuelvas a desobedecerme. Saitama, extrañado, frunció el ceño y lo miró con curiosidad. ¿Y qué hice? Digo, derroté a esos tipos malos, ¿no? Además, se veía que estabas en problemas.
Ese era el plan, replicó Meliodas con un tono resignado, encogiéndose de hombros. ¿Cómo? Preguntó Saitama, aún más confundido, sin entender qué tenía de malo lo que había hecho. Olvídalo, Saitama, dijo Meliodas, meneando la cabeza con una mezcla de cansancio y diversión. Aunque le agradaba Saitama, ya se estaba dando cuenta de que trabajar en equipo con él sería más complicado de lo que había imaginado. Saitama, aunque aún algo desconcertado, decidió no seguir dándole vueltas al asunto. En lugar de eso, suspiró y preguntó. Bueno, ¿y ahora qué? Lo mejor será irnos de una vez antes de que aparezcan más problemas. Saitama asintió, de acuerdo con la sugerencia de Meliodas. Diana también estuvo de acuerdo, pues ya no tenían razón para quedarse allí. Sin más demora, Meliodas lideró al grupo de vuelta hacia el sombrero de jabalí, con Diana caminando detrás de él, y Saitama cerrando la marcha. Sin embargo, Saitama se detuvo por un momento. Algo en el ambiente lo inquietaba. Giró la cabeza y miró por encima de su hombro, escudriñando el horizonte. Sentía una extraña sensación, como si alguien o algo los estuviera observando desde las sombras, pero no podía ver a nadie. ¿Pasa algo? Al escuchar la pregunta de Diana, Saitama se volvió hacia ella y no demoró en contestarle. Nada, todo bien. Diana asintió en respuesta, volviéndose al frente para seguir a su capitán. Saitama miró por última vez su alrededor por encima del hombro, luego se volvió al frente, siguiendo a Diana y a Meliodas. Sin embargo, la intuición de Saitama no se había equivocado. La maga Vivian, oculta mediante un hechizo de invisibilidad, estaba más que impactada. Ese pelón, sea quien sea, logró vencer sin ninguna dificultad a los Caballeros de la Muerte y a su amado Hiltunder. Una potencial amenaza sin duda alguna. Y Hendrickson tenía que saberlo para tomar contramedidas contra el calvo con capa.